Lo que más impresiona de París es la imagen de una ciudad que, aun conservando la memoria del pasado, posee una estructura moderna. La imagen de una urbe en continuo desarrollo que se ha adaptado a las exigencias cambiantes, pero manteniendo lo esencial de su pasado. Si Roma es grande por sus monumentos singulares, París representa la monumentalidad urbanística propia de un gran proyecto urbano. En París se han llevado a cabo con decisión grandes transformaciones, sobre todo en tiempos de Luis XIV, Napoleón I y Napoleón III. Pero estas transformaciones se han desarrollado con tal rigor que da la impresión de que la ciudad únicamente ha cambiado de apariencia sin que se haya modificado su esencia. Desde los bateaux que recorren el Sena con su pasaje de turistas, se obtiene una espectacular e insólita visión de París. Un desfile de cúpulas, puentes y palacios, la Torre Eiffel y las islas, y sus orillas sembradas de plátanos. El núcleo originario de París se alza sobre el río, allí donde la presencia de las islas hace más fácil atravesarlo. En el siglo XIII, la ciudad estaba rodeada de murallas. Se construyó Notre Dame en una de las islas, la Ile de la Cité, y se fundó la Universidad de la Sorbona. Ya por entonces existía un fuerte sentimiento de nación y de Estado. Notre Dame, cuya construcción duró 2 siglos, es sin duda alguna la más famosa de las catedrales de estilo gótico. Se caracteriza por la ligereza del conjunto debida a su estructura y a las grandes vidrieras de colores. Altura y ligereza fueron posibles gracias a la utilización de arcos ojivales y de contrafuertes exteriores que aligeran el peso de las bóvedas sobre los muros. La catedral fue protagonista de grandes acontecimientos de la Revolución. Durante el período del terror, una artista de la ópera, cubierta de velos, fue entronizada como diosa de la razón. Y unos años después, Napoleón se coronó emperador. A poca distancia de Notre Dame se halla la Sainte-Chapelle, construida en el mismo periodo. Era la capilla del Palacio Real medieval, el cual más tarde quedó englobado dentro del Palacio de Justicia. La iglesia comprende 2 capillas. La superior parece más un gran trabajo de orfebrería que una obra de arquitectura, a causa de la riqueza y brillantez de sus vidrieras polícromas. Junto a la Sainte-Chapelle se halla el actual Palacio de Justicia, construido en el siglo XIX, que está unido a la Conciergerie, famosa cárcel estatal durante la Revolución. Aquí eran encerrados los condenados a morir en la guillotina, y entre los prisioneros que pasaron por allí se cuentan María Antonieta, Danton y Robespierre. Cuando el rey de Francia dejó el antiguo palacio situado en la Ile de la Cité, se trasladó al Louvre, que en sus orígenes era una fortaleza. En la actualidad, el Louvre, que a lo largo de los siglos ha sido ampliado en sucesivas ocasiones, está considerado uno de los mayores palacios del mundo. La parte más antigua se encuentra en la Cour Carrée y fue construida a mediados del siglo XVI por Pierre Lescot para el rey Francisco I. En este palacio se desarrollaron las intrigas de nobles, cardenales y reinas que Alejandro Dumas plasmó de modo tan convincente en su novela Los Tres Mosqueteros. En el siglo XVII, Claude Perrault construyó la monumental columnata, la principal fachada externa.
Su proyecto fue preferido al que había presentado el propio Bernini. Con la Revolución, el Louvre empezó a ser utilizado como galería de arte. En él se exponen grandes obras maestras como la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el baño turco de Ingres, el concierto campestre de Tiziano o tal vez de Giorgione, la libertad guiando al pueblo de Delacroix. Dos damas de la antigüedad reciben con elegancia a los visitantes en las gloriosas salas del Louvre, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. La Venus de Milo, del siglo II antes de nuestra era, es la representación más conocida de la belleza femenina según los cánones de los antiguos griegos. La Victoria de Samotracia, dedicada a una victoria naval, es una de las obras emblemáticas del arte helenístico en el momento de su máxima difusión en el Mediterráneo. Pero no todos los pabellones del Louvre son antiguos. En el siglo XIX, en tiempos de Napoleón I y de Napoleón III, se añadieron muchas construcciones, y más recientemente, en la Cour Napoleón, se ha levantado la pirámide del arquitecto chino-estadounidense Pei. Entre las dos alas del Louvre se alza el Arco del Carrusel, una imitación del arco de Septimio Severo de Roma, que se realizó durante el período napoleónico para conmemorar las victorias del emperador. Aquí se hallaba el Palacio de las Tullerías que Catalina de Médicis mandó construir en el siglo XVI y que en 1871, durante la Comuna, fue destruido por un incendio. Del antiguo palacio únicamente queda el parque, desde el que se divisa la célebre perspectiva que lleva hasta el Arco del Triunfo, tras haber atravesado la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. La Plaza de la Concordia fue diseñada en el siglo XVIII por Luis XV y ocupa una extensión de más de 75.000 metros cuadrados. En esta plaza gigantesca fueron guillotinadas más de 1000 personas, entre ellas Luis XVI y María Antonieta. Hoy, la majestuosidad de la Plaza de la Concordia, pese al tráfico, todavía pervive, y el amplio espacio que ocupa constituye un perfecto escenario urbano. Desde la plaza también puede observarse la magnífica perspectiva de la iglesia de la Madeleine, en el eje que determinan dos enormes fuentes y un obelisco egipcio. En el lado opuesto y pasado el puente de la Concordia se encuentra la Asamblea Nacional, la Cámara de Diputados francesa, que tiene su sede en el Palais Bourbon. Tras la perspectiva opuesta de la Rue Royale y de la Madeleine, que están orientadas hacia la Plaza de la Concordia, se entra en los Campos Elíseos. A la izquierda de esta avenida se alzan el Petit Palais y el Grand Palais, ambos construidos con motivo de la exposición de 1900 en el estilo ecléctico y retórico de la época. Entre ambos palacios se invoca la entrada al puente de Alejandro III del mismo estilo, que se encuentra en el eje situado frente a los Inválidos. Los Campos Elíseos, como paseo bordeado de árboles, fueron proyectados en el siglo XVII por el famoso arquitecto Le Nôtre. En cambio, su aspecto actual es decimonónico. El Arco del Triunfo, que cierra los Campos Elíseos, está situado en el centro de la Place de l'Étoile, en la actualidad Charles de Gaulle. Fue proyectado por voluntad de Napoleón, pero se realizó más tarde. Mide 50 metros de altura y está adornado con bajorrelieves que ilustran las victorias del emperador.
Todas las manifestaciones oficiales y los desfiles militares concluyen en este monumento simbólico de la grandeur francesa. De la Place de l'Étoile, una de las más impresionantes realizaciones del urbanismo francés, parten 12 amplias calles en forma radial. La leyenda de París como centro y motor del mundo moderno va unida a proyectos como este. Los Campos Elíseos, de 2 kilómetros de longitud, es la avenida parisiense más frecuentada, animada por una larga serie de cines, teatros, restaurantes, centros de diversiones, hoteles y sedes de líneas aéreas, que le confieren su típico carácter cosmopolita. Recorriendo los Campos Elíseos, alegres y marciales a la vez, puede comprenderse por qué todos los monarcas europeos quisieron imitar París y proyectaron en sus respectivas capitales una avenida similar a esta, como símbolo de magnificencia y poder. La antigua Rue Montaigne es una de las sedes más prestigiosas de las casas de moda internacionales. Pero las calles del lujo refinado se encuentran en su mayoría en el barrio situado al abrigo de la Concordia, entre los grandes bulevares y el Louvre. Aquí, cada una de las calles y plazas tiene un nombre de fábula. Rue de Faubourg-Saint-Honoré, Rue de Rivoli, Place Vendôme, Rue de la Paix, Place de l'Opéra. La Place Vendôme se debió, como tantas otras calles y plazas, a la magnificencia de Luis XIV. La plaza fue proyectada por Ardouin Marsan, el mismo arquitecto que construyó Versalles y la Iglesia de los Inválidos. En definitiva, uno de los hombres que dejaron su sello en la ciudad. Las claraboyas que coronan los edificios de la plaza se llamaron mansardas, precisamente en su honor. Rue de la Paix es sinónimo de joyería de lujo, mientras que la ópera es literalmente el monumento al arte del melodrama. Arquitectónicamente, incluso el edificio, proyectado por Charles Garnier, debía tener una apariencia triunfal y conmemorativa, como era norma en la Belle Époque, los años dorados de finales del siglo XIX. En la actualidad, tras la inauguración de la nueva ópera de la Bastilla, el edificio se utiliza únicamente para espectáculos especiales y para ballets. Otro monumento de la cultura francesa es el Théâtre Français, o Comédie Française, que nació de la compañía teatral de Molière en el siglo XVII. En este edificio se representan exclusivamente obras de los clásicos del Teatro Nacional. Junto al Louvre se encuentra el palacio que se hizo construir en el siglo XVII el poderoso ministro Richelieu, uno de los artífices del Estado francés. A su muerte, el palacio fue legado en herencia al rey y tomó el nombre de Palais Royal. En torno al jardín fueron construyéndose unos pórticos en los que se instalaron tiendas, cafés, restaurantes e incluso casas de tolerancia y locales de juego. Durante la Revolución y en la época del Imperio, el Palais Royal, con sus pintorescos establecimientos, fue el lugar de encuentro favorito de la sociedad revolucionaria. Desde lo alto de la Tour Montparnasse se divisan claramente los espacios verdes de los bulevares. Estas avenidas, construidas en su mayor parte en la segunda mitad del XIX por el barón Haussmann a lo largo de las antiguas fortificaciones, son el elemento más representativo de la ciudad. Los bulevares son como teatros al aire libre y al mismo tiempo constituyen las fachadas monumentales de los nuevos barrios construidos a raíz de la demolición del París medieval. Dado que por lo general los cruces de las calles forman una V, se multiplican las perspectivas y al final de todas ellas emergen monumentos y plazas como la Plaza de la Bastilla,
dominada por la columna de julio que conmemora la fiesta nacional francesa. Desde 1900, el metro es uno de los mitos de la eficiencia y la modernidad de París. Se dice que hay una estación del metro a no más de 500 metros de cualquier punto de la ciudad. Sus viejas estaciones están adornadas con agradables voladizos de cristal y escaleras de estilo modernista. Tomando el metro en Montparnasse, centro emblemático de la orilla izquierda del Sena, nos dirigimos hasta Montmartre, la colina que domina la orilla derecha. Ambas están ligadas a la historia de la pintura parisiense, de los años 20-30 y de la segunda mitad del siglo XIX, respectivamente. Las cúpulas de la iglesia del Sacré-Cœur dominan la butte Montmartre que Manet, Van Gogh, Utrillo, Toulouse-Lautrec, Picasso y tantos otros hicieron célebre. Los grises y centelleantes tejados de París se abren en miles de buhardillas, celosas protectoras de románticas historias de amor. En la Place du Tertre, al pie del Sacré-Cœur, el arte se ha convertido en un trivial comercio para turistas. Pero pese a todo, observar a los pintores enfrascados en su trabajo es algo fascinante. Con esta algarabía, resulta difícil imaginar que hace tan solo poco más de un siglo, Montmartre era un pueblecito dedicado al cultivo de viñedos, orgulloso de su independencia. Fue precisamente aquí donde tuvo lugar el sangriento fin de la Comuna de París, que siguió a la insurrección obrera de 1871. Al pie de Montmartre se encuentra el barrio de las diversiones eróticas, cabarets, salas de striptease, sex shops y salas de cine X. La Place Pigalle, el Boulevard de Clichy, el Moulin Rouge y algo más lejos el Folies Bergère son los nombres que evocan en el pasado y en el presente este otro aspecto de la ciudad, con ecos lejanos del French Cancan. En este lugar, hasta hace 20 años, se levantaban Les Halles, el mercado de abastos de la ciudad, el legendario vientre de París que describía Zola en sus novelas. Hoy, Les Halles han sido trasladadas a las afueras de la ciudad y en su lugar, en el gran hueco que antes ocupaba el viejo mercado, ha sido construido el Forum des Halles, un gigantesco centro comercial con algunos modernos museos anexos. De aquellas jornadas ruidosas, únicamente quedan los pequeños restaurantes y bistrot en los que en las noches de invierno se servía la hirviente soupe à l'oignon que calentaba a la aterida multitud de comerciantes y transportistas. No muy lejos se halla el Centro Pompidou o Centro Beaubourg, el grandioso y futurista centro de arte y cultura que proyectaron en los años 70 Renzo Piano y Richard Rogers, que ha relanzado a lo grande la imagen de París como capital de la modernidad europea. En las orillas del Sena, a la altura de Notre-Dame, se abre la plaza del Hôtel de Ville, en la que se alza el decimonónico y recargado Ayuntamiento de París.
El barrio situado al este del Hôtel de Ville se llama Marais, debido al antiguo pantano que existió allí en tiempos pasados. Entre los siglos XVI y XVIII se construyeron en él las residencias aristocráticas más bellas de París. A partir del XIX, la importancia del barrio declinó a raíz de la creciente fama que adquiría el Faubourg Saint-Honoré. Una estatua en bronce de Luis XIV adorna el patio del Hotel Carnavalet, construido por los mismos arquitectos que edificaron el Louvre. Ornamentación, esculturas, patios y fachadas son lo más refinado de todo cuanto se haya producido en la arquitectura del Renacimiento francés. En la actualidad, el palacio es la sede del Museo Histórico de París. Uno de los escasos restos medievales de París es la puerta flanqueada de torres del Hôtel de Soubise. El palacio propiamente dicho es del siglo XVIII y alberga una parte del Archivo Nacional. El resto del archivo se encuentra en el contiguo Hôtel de Rouen, otro sobrio palacio del siglo XVIII precedido por un jardín de estilo francés. El corazón y el símbolo del Marais es la Place de Vosges, una plaza de planta cuadrada cerrada como un claustro por palacios simétricos con pórticos. La plaza, en cuyo centro hay en la actualidad un jardín, se llamaba originariamente Place Royale y en ella se celebraban fiestas, duelos y torneos. En una esquina de esta plaza se halla la casa en la que vivió Víctor Hugo. La Place de Vosges se construyó a principios del siglo XVII por imperativo de Enrique IV, el rey que acabó con las guerras de religión que siguieron a la masacre de San Bartolomé. Su frase, «París bien vale una misa», selló su conversión al catolicismo, gesto que le valió la corona francesa. Pasemos ahora a la Rive Gauche, la orilla izquierda del Sena. En toda su longitud, el paseo se encuentra sembrado de tenderetes de bouquinistes, los libreros que en plena calle ofrecen viejas ediciones y grabados, postales antiguas y la fascinación de la cultura al aire libre. Frente a Notre-Dame se encuentra el restaurante más famoso de París, la Tour d'Argent, que ofrece una de sus especialidades, el canard à l'orange o pato a la naranja, acompañado por el elegante ritual de tiempos pasados. Desde la Place Saint-Michel se entra en el barrio latino, cuyos dos ejes principales son el Boulevard Saint-Michel y el Boulevard Saint-Germain. La Place Saint-Germain es famosa por sus dos cafés, el Flore y el Des Magots, que eran frecuentados por los intelectuales de los años 40, 50 y 60. En esta plaza se encuentra la iglesia más antigua de París, Saint-Germain-des-Prés, construida en el siglo XI. En el barrio latino se pueden encontrar libros o documentación sobre cualquier tema. París es un auténtico depósito y centro de búsqueda del saber. En el cruce de los dos bulevares surge la construcción medieval más hermosa de París, el Hôtel de Cluny, residencia de los abades del célebre monasterio de Cluny cuando estaban de visita en la capital. El palacio fue construido sobre las ruinas todavía visibles parcialmente de las termas romanas. Hemingway dijo una vez con nostalgia: si se tiene la fortuna de vivir de joven en París, no importa dónde se irá en los años posteriores. París es una fiesta para la vida. El barrio latino, con su universidad, hoy dominada por la mole de la Tour Montparnasse, ha sido siempre el puntal de esta alegría de vivir. La gran mancha verde que se abre a nuestros pies
es el Jardin de Luxembourg, que toma su nombre del palacio que mandó construir María de Médicis, esposa de Enrique IV. La parte más interior del parque sigue el modelo geométrico francés, mientras que la exterior está inspirada en la estructura de los jardines ingleses. Hasta hace algunos años, este lugar idílico se veía turbado por la presencia de enojosas viejecitas que pasaban a cobrar la tasa municipal a los incautos paseantes que se detenían a descansar en las sillas o en los bancos públicos. El período artístico más fecundo para París fue la segunda mitad del siglo XIX, con su prolongación a comienzos del XX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es lo que suele denominarse Belle Époque. La corriente pictórica más célebre de este período es el impresionismo, con el que el arte moderno se abre paso en Europa. París ha dedicado un extenso museo a los impresionistas, únicamente superado por el Louvre en lo que se refiere a amplitud y majestuosidad, y que se haya ubicado en la decimonónica Gare d'Orsay. En realidad, el museo está dedicado al arte de gran parte del siglo XIX, por lo que incluye también obras de otras escuelas y estilos artísticos menos populares que el impresionismo. La tarea de transformar en museo la estación ferroviaria fue confiada a Guy Aulenti, quien se ocupó del acondicionamiento interior. La colección que antes se encontraba en el Jeu de Paume fue trasladada al Musée d'Orsay. De ese modo, hoy pueden admirarse en el interior de esta amplia construcción de finales de siglo las geniales obras de arte que Renoir, Manet, Degas, Monet, Van Gogh, Gauguin o Cézanne crearon en ese mismo periodo. La cúpula que destaca sobre la panorámica del barrio latino es la del Panteón, el templo donde están enterrados los hombres ilustres de Francia. El edificio, que fue construido en el siglo XVIII como iglesia, es de una gran importancia arquitectónica, porque representa el retorno al estilo clásico antiguo tras los excesos del barroco. Aquí están enterrados, entre otros, Voltaire, Rousseau, Zola y Víctor Hugo. Bajo la cúpula del Panteón, Foucault demostró la rotación de la Tierra, utilizando su famoso péndulo. Casi un siglo antes de la construcción del Panteón, el gran Ardoin Marsat levantaba la cúpula de los Inválidos. En torno a la iglesia se alza el Hôtel des Invalides, mandado construir por Luis XIV para alojar a los inválidos de guerra, que hasta entonces estaban abocados a una triste existencia e incluso a vivir de la mendicidad. El edificio, que está precedido por una larga explanada verde, alberga actualmente el Museo de la Guerra.
Sin embargo, la fama de los inválidos reside sobre todo en estar en él el mausoleo de Napoleón, al que los franceses profesan una veneración absoluta, ya que conquistó para su país un vasto imperio europeo tras derrotar a los ejércitos del continente aliados contra Francia. Tras el paso de los ejércitos napoleónicos, Europa cambiaría y se abriría a las nuevas ideas propugnadas por la Revolución Francesa. El sepulcro de Napoleón, de granito rojo, está dispuesto en la cripta redonda, que tiene las mismas dimensiones que la cúpula. Las 12 enormes diosas de la victoria que lo rodean conmemoran las victorias obtenidas por Napoleón entre 1797 y 1815. En 1989, la Torre Eiffel festejó su primer centenario. En la época en que fue construida, con ocasión de la Exposición Universal de París, constituyó un motivo de escándalo por su osadía estilística y de sorpresa por la capacidad tecnológica para superar los problemas de estática. A pesar de las previsiones catastrofistas sobre su duración, la torre del ingeniero Gustave Eiffel, construida totalmente de acero, sigue sólidamente anclada en su lugar y se ha convertido en el símbolo de París. La torre mide 307 metros de altura, que se convierten en 325 si contamos la antena. El Bois de Boulogne es el gran parque de París, abierto al público por Napoleón III en la segunda mitad del siglo XIX. Después de cruzar el Sena, sobrevolamos los rascacielos de la Défense, que la construcción de la Grande Arche ha incorporado a la larga avenida que se origina en el Louvre y corta gran parte de la ciudad, cruzando los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. A unos 50 kilómetros, en el bosque de Fontainebleau, se alza un gran castillo, definido por Napoleón como obra de siglos, morada de reyes. En el siglo XVI, Francisco I atrajo a Fontainebleau a muchos artistas italianos que colaboraron en la decoración del castillo. La denominada Escuela de Fontainebleau, creada por Primaticcio, Rosso Fiorentino, Vignola y otros, dio origen a un estilo refinadísimo y especial. A unos 20 kilómetros de París se encuentra el Palacio de Versalles, con el que Luis XIV quiso conmemorar el triunfo de la monarquía absoluta y obligar a la corte y a los nobles a vivir constantemente junto a él en una posición subordinada. Esta medida representó un coste enorme para las finanzas del país, pero de ese modo, el rey eliminó el peligro de posibles revueltas por parte de los turbulentos aristócratas de provincias. París, con la corte de Versalles, fue más que nunca el único centro del país y el espejo en el que toda Francia debería mirarse a partir de entonces. La arquitectura es obra de Louis Le Vau y Ardouin Mansart, mientras que el proyecto del parque corresponde a André Lenotre. La construcción duró casi medio siglo, desde mediados del XVII. El modelo de Versalles fue imitado en toda Europa e inspiró de un modo especial el castillo de Potsdam de Federico de Prusia, el de Schönbrunn en Viena y el Palacio Real de Caserta de los Borbones de Nápoles. Los jardines del Parque de Versalles constituían el escenario ideal para las reuniones sociales y fueron concebidos como una extensión de las salas del propio palacio. El jardín, de estilo francés, lleva el modelo original italiano hasta su culminación. El dominio del hombre o del rey sobre la naturaleza y por consiguiente sobre la sociedad se magnifica hasta el máximo. El Grand Trianon fue construido como refugio privado para Luis XIV y su favorita
y para todas aquellas ocasiones en que el rey deseaba huir de la rígida vida cortesana que se desarrollaba según una etiqueta impuesta por él mismo. El Petit Trianon fue edificado por orden de Luis XV para su favorita, Madame de Pompadour, y en él vivieron también María Antonieta y Paulina Borghese, hermana de Napoleón. En un rincón del parque, frente a un pequeño estanque en el que se refleja el jardín de estilo inglés, se alza Le Hameau, la aldea ideal construida por María Antonieta, quien gustaba refugiarse en él buscando un sueño de sencillez o quizás el más artificial de los delirios. Paradójicamente, en Versalles los extremos se tocan. El poder absoluto parece limitar con el deseo de irresponsabilidad y abdicar de la tarea casi divina que se había adjudicado. La belleza de París ha sido proyectada tal como hemos visto por algunos personajes históricos que han pretendido magnificar su poder o ilustrar su centralismo cultural. La ciudad ha sido rediseñada en diversas ocasiones y muchos de sus barrios y monumentos han sido demolidos o sustituidos. Sin embargo, nunca ha perdido su carácter unitario ni su monumentalidad urbanística. Iglesias medievales y palacios renacentistas, cúpulas barrocas, puentes y estaciones, edificios de hierro y cristal, avenidas monumentales, se han fundido con el común denominador del gris brillante de sus tejados y de la racionalidad de su urbanismo, regular, pero llena de sorpresas y de fantasía. París es el archivo de memorias seculares y al mismo tiempo la ciudad de la vanguardia, la metrópolis del orden y de la intelectualidad, y al mismo tiempo una de las encrucijadas mundiales de los sueños. Pero mientras tanto, aquí, sobre el Sena iluminado por los faros del Bateau Mouche, incluso las cosas humanas parecen eternas.
Garantiza Planeta.